Hoy vamos a revisar el tema de verminosis pulmonar en rumiantes, que es un tema que se complementa con el de la verminosis gastroentérica y que ocurre en circunstancias similares, complementando los efectos de tipo digestivo de los primeros aspectos. En el caso de los nematodos pulmonares, básicamente tenemos dos géneros que resultan de importancia en los rumiantes, que son el género Dictyocaulus, en este caso con la especie Filaria en los pequeños rumiantes, y Dictyocaulus viviparus, que principalmente afecta a los bovinos. Este género se complementa con Muellerius. Muellerius causa una afección bastante específica de las vías respiratorias en los pequeños rumiantes, de manera que en algunos momentos podemos encontrar mezclada la dictyocaulosis con la muelleriosis. Y en el caso de los bovinos, específicamente encontraríamos la dictyocaulosis por Dictyocaulus viviparus, que en muchísimos casos pueden combinarse con el problema del síndrome del complejo respiratorio de las diferentes especies de rumiantes. Como sabemos, Dictyocaulus es un parásito que habita los pasajes respiratorios, se puede encontrar en los bronquios, en los bronquiolos y la tráquea, y en razón de esto a esta afección se le conoce como verminosis pulmonar o como bronquitis parasitaria, en tanto que en el caso de Muellerius es un parásito que habita el parénquima de los pulmones, generando lesiones bastante especiales con reacciones bastante particulares en los tejidos. Así que ya hablamos de las especies. Aquí vemos una diapositiva en la que se muestra un corte de una nodulación generada por Muellerius. Las nodulaciones las vamos a ver en esta diapositiva, en la que los gusanos aparecen integrados en el parénquima de los pulmones. Generalmente se encuentran en los bordes de los lóbulos, de tal manera que conforme va pasando la vida de los animales, se van formando una gran cantidad de nodulaciones que van ocupando esos bordes y que van a resultar importantes cuando el animal desarrolla algún esfuerzo físico. De manera que aquí resulta interesante, en el caso de los bovinos, el organismo tiene una reacción bastante violenta y esta reacción eventualmente puede resultar mortal, mientras que en el caso de los ovinos y de los caprinos, la dictyocaulosis es una condición que transcurre de forma crónica, en la que no existe una reacción inflamatoria muy violenta en las vías respiratorias. Este tipo de parásitos están ampliamente diseminados en el mundo. De hecho, básicamente fueron traídos hacia el continente americano y se instauraron con las especies que vinieron del continente europeo. La enfermedad, como lo señalé, es bastante semejante en lo que refiere a la epidemiología para la presentación a la verminosis gastroentérica. Sí, aquí puede ser causada por uno o dos géneros. Puede resultar especialmente importante en los primeros meses de vida, como ocurre con la verminosis gastroentérica. Tiene un impacto sobre la conversión alimenticia, dañando las vías respiratorias, de manera que integradamente afecta el crecimiento. Y en el caso de la inmunidad, como lo señalé hace un momento, puede ser bastante importante en el caso de los bovinos, tan importante como para resultar mortal, ¿sí? O llegar a causar una afección bastante importante, sobre todo ligado con la inflamación, de tal modo que en el caso de los bovinos la condición puede llevar a eliminar por completo la infección, mientras que en los ovinos y caprinos esta situación no es tan eficiente, de manera que se vuelve muy crónico. Y en el caso de los bovinos puede ser una condición bastante aguda, puede presentarse en forma de brote, de manera que los animales adultos funcionan como portadores y ellos se van a encargar de diseminar el problema en la naturaleza, ¿sí? Entonces uno de los problemas relacionados aquí es los gusanos van a afectar la condición de las vías respiratorias, favoreciendo la implantación de los diferentes organismos que se asocian con el desarrollo del complejo respiratorio. Como ya señalé, los animales jóvenes son especialmente susceptibles,
mientras que los adultos logran cierto equilibrio y se convierten en portadores, de tal manera que los bovinos resultan una especie altamente susceptible a desarrollar una enfermedad grave, mientras que los pequeños rumiantes tienden a desarrollar la forma crónica, que puede ser más eficiente para causar un problema importante. Esto nuevamente está conectado con los sistemas extensivos, ya que las fases infectantes se encuentran en los pastizales, de tal manera que este va a ser un factor bastante importante en la evolución de esta enfermedad. Así que puede ser una condición aguda en el caso de los rumiantes, que parecen tener una reacción bastante violenta a la presencia de este tipo de parásitos por una adaptación relativamente pobre, mientras que en el caso de los pequeños rumiantes hay una muy buena adaptación y esto hace que se vuelva crónica la situación. Así que puede ser eficiente la respuesta inmune en los grandes rumiantes, causando este tipo de reacción, problemas importantes a los animales, mientras que en los pequeños rumiantes no es tan eficiente y esto hace que persista la infección. Del mismo modo con la verminosis gastroentérica, la concentración de animales en las áreas de pastoreo va a tener una relación con la cantidad de contaminación que se produce en los pastizales, de manera que cuando hay una alta densidad de animales, los animales pueden llegar a desarrollar una elevadísima infestación, y cuando la densidad es la correcta, las tasas de infestación no resultan tan severas. Los parásitos son prolíficos, en este caso producen estadios larvarios del parásito, y en los pequeños rumiantes podemos encontrar combinados dos géneros, mientras que en los bovinos solamente habría un género bien adaptado en los ovinos y caprinos, no tan bien adaptado en el caso de los bovinos. Cabe señalar en el caso de estos parásitos que particularmente en el caso de Dictyocaulus viviparus se ha detectado el desarrollo de hipobiosis, solo que en este caso el proceso ocurre en el parénquima pulmonar, y esto genera lesiones también interesantes que pueden ser definitivas, que pueden tener efectos bastante prolongados para la salud de los animales y que del mismo modo preservan su presencia en las vías respiratorias de estos animales. Del mismo modo, se ha detectado el posible desarrollo de autocura, particularmente en el caso de los bovinos, y aparentemente esto está relacionado con la mala adaptación, la pobre adaptación, que puede ser incluso conectada con una relación relativamente joven dentro de la evolución de los problemas parasitarios de los bovinos. En el caso de Dictyocaulus, la fase infectante es la larva 3 activa, solo que es una larva bastante especial. ¿Por qué? Porque a diferencia de los nematodos gastroentéricos, las larvas de Dictyocaulus se caracterizan por retener las dos mudas previas, esto es, la de la larva 1 y la de la larva 2. Esto nos lleva a que las larvas infectantes de Dictyocaulus tienen que alimentarse muy bien durante el primer estadio, porque la retención de las mudas del segundo del segundo estadio las inhabilitan para alimentarse. Las hacen muy resistentes porque estas mudas retenidas van a protegerlas bastante bien de la deshidratación, pero las afectan en su capacidad para diseminarse, y esto las puede hacer relativamente vulnerables porque no pueden desarrollar los tropismos que habitualmente se conoce para las larvas 3 activas. Esto lo han resuelto las larvas con un sistema que más adelante vamos a señalar, que no presenta Muellerius. En el caso de Muellerius, el parásito puede infectar con larvas 3 activas, pero se considera la existencia de hospederos intermediarios. Entonces, ¿qué pasa en los hospederos intermediarios? Las larvas 3 se enquistan y estos hospederos intermediarios deben ser consumidos para que el ciclo se pueda
complementar y los animales sean infectados. Aquí se ha demostrado la existencia de algunos caracoles terrestres como el caracol del género Helicella y también algunos tlaconetes o babosos como los del género Arión, e incluso se señala la posibilidad de que algunos tipos de escarabajos funcionen como hospederos intermediarios. Así que en el caso de estas fases infectantes van a ser resistentes, ya que retienen las dos mudas, pueden mantenerse viables durante ciclos de estación, esto es durante varios meses, de tal manera que gracias a la retención de la doble muda, este tipo de parásitos resisten aún los meses de frío extremo, manteniéndose de un año a otro sin mayor problema. Así que sí hay tropismos, pero esta situación está un tanto limitada. Esos tropismos son idénticos a los que se han descrito para los nematodos gastroentéricos y están ligados a fototropismo, a hidrotropismo, a termotropismo y a un geotropismo negativo regularmente. Y ya hemos explicado cuáles son las combinaciones que se requieren para que las larvas se emplacen sobre las plantas para poder lograr la infección. Así que se puede encontrar una gran densidad de estas larvas. De hecho, el suelo corresponde con un ecosistema en la que hay una gran abundancia de tanto estadios larvarios como de estadios adultos de nemátodos, tanto de tipo libre como de tipo parásito. De modo que los animales, al consumir forraje, pueden consumir las formas larvarias y de esta manera se van a infectar por vía oral, ¿sí? Pudiendo darse algunas variaciones si cambian las condiciones climáticas, pero en términos generales presentan una gran resistencia a los cambios de condición de temperatura y humedad. ¿Sí? En el caso de Muellerius, como ya lo señalé, puede haber la participación de hospederos intermediarios y de hecho se ha encontrado que si los hospederos intermediarios que tienen formas infectadas en sus cuerpos llegan a morir, las larvas salen del cuerpo de estos invertebrados y tratan de buscar nuevos hospederos o buscar a nuevos hospederos intermediarios o buscar ya directamente los hospederos para poderlos infectar. ¿Sí? Así que el clima va a ser muy importante para la sobrevida de los estados infectantes, y esto también puede estar conectado con una estacionalidad favorable en la que la temperatura y la humedad son los propicios, una humedad abundante y una temperatura templada serían los favorables para que se mantengan viables las fases infectantes. Así que aquí también podemos hablar de la existencia de un microclima que estaría por debajo de la zona sombreada del pasto, ¿sí? Y las larvas de Dictyocaulus van a subir a el pasto o se van a dispersar en el pasto para poder lograr infectar a los hospederos. Así que sí, o sea, así como existe una etapa del año que puede ser muy favorable para la evolución de estas fases infectantes, podemos encontrar otra que no resulta tan amigable y que puede matar a una cierta proporción de estas fases infectantes. Así que también en el caso de la dictyocaulosis, la altura y la densidad del pasto va a ser muy importante para convertirse en un microclima que favorezca la supervivencia y el desarrollo de las fases infectantes. Entonces aquí tenemos nuevamente el patrón que yo describía en el caso de la verminosis gastroentérica, en el que si hay una humedad abundante, cosa que ocurre cuando desciende la temperatura y se precipita la humedad en las superficies, forma el rocío, y este rocío es una superficie que le permite a las larvas ascender en el pasto, formar esas pequeñas gotas en las que se acumula una gran cantidad de estas larvas que estarían dispuestas a infectarse. Como lo señalaba, las larvas de los pulmonares se caracterizan por retener las cutículas de la larva 1 y la larva 2, y esto las incapacita un tanto para desplazarse. Entonces esto lo han solucionado los estadios larvarios utilizando las esporas de un hongo más o menos ya reconocido, es el hongo del género Pilobolus. Ellas se emplazan en la superficie de la espora
la cual al madurar, sale disparada hasta 3 metros de distancia con las larvas en la superficie. Esto le permite a las larvas desplazarse a varios metros de distancia y diseminarse en la naturaleza para emplazarse a la superficie de las plantas. La dictiocaulosis tiene importancia porque regularmente presenta una gran morbilidad y eventualmente se puede presentar en forma de brote, de manera que la dictiocaulosis puede aparecer en esta forma, afectando gravemente a los animales y llegando a producir la muerte de varios animales. El éxito de las parasitosis, y esto ya lo hemos venido comentando, no radica en causar problemas agudos, sino más bien en causar un problema de tipo crónico. De modo que esta sería la situación que prevalece. La presencia de pequeñas cantidades de gusanos que sobreviven largo tiempo en las vías respiratorias de sus hospederos. Así que la presencia de este proceso inflamatorio en las vías respiratorias o en el parénquima de los pulmones puede estar asociado a un mecanismo de respuesta que afecta la conversión alimenticia, que retrasa el desarrollo de los animales, que hace que los animales crezcan menos de lo normal, de tal manera que no se puede acumular masa muscular y esto genera una productividad bastante pobre. Con esta parasitosis también nos vemos en la necesidad de estar estableciendo tratamientos continuos con la finalidad de eliminar a los gusanos. De hecho, esto puede estar combinándose con la verminosis gastroentérica. Si se hace un buen manejo con la desparasitación en la verminosis gastroentérica, esto puede tener un buen impacto con los parásitos pulmonares, pero la situación al revés, en este caso cuando le enfocamos a los nematodos pulmonares, puede romper un tanto la estrategia que se maneja de desparasitación con los nematodos gastroentéricos, así que esto complica la situación para el manejo integral del problema parasitario. Como les señalé previamente, la dictiocaulosis, la mueleriosis, prácticamente involucra a toda la población, así que esto es un problema que puede resultar importante. Los dictiocaulus son organismos muy singulares que viven en las vías respiratorias, aproximadamente miden unos 10 centímetros, son blancos, son muy notorios y prácticamente no se pueden confundir con ninguna otra cosa que se presente en los pasajes respiratorios de los rumiantes. A diferencia, en el caso de Moelerius, lo que nosotros podemos detectar son sobre todo las lesiones. Estas lesiones nodulares finalmente pueden llegar a calcificarse y se encuentran sobre todo en los bordes de las lobulaciones. En este caso, mientras Dictiocaulus llega a medir hasta unos 10 centímetros, los Moelerius capilaris tienen el aspecto de un cabello, son transparentes y alcanzan dimensiones de hasta un par de centímetros. El problema con ellos es que son de dimensiones tan reducidas que difícilmente pueden llegarse a ver directamente en las lesiones. ¿Por qué? Porque están atrapados y porque son tan transparentes y delgados como un cabello. Así que aquí básicamente lo que nosotros vemos son lesiones que van evolucionando, ¿sí? De lesiones reducidas a lesiones que llegan a medir varios centímetros de diámetro. Así que aquí lo recomendable es revisar el interior de estas nodulaciones para ver los gusanos. Entonces lo que vemos en este caso son cortes transversales de los cuerpos de algunos adultos de Moelerius capilaris integrados en el parénquima pulmonar que prácticamente han anulado. Tendremos que recordar que este tipo de nemátodos tienen ciclo directo. Hablo de los Dictiocaulus. Normalmente, como lo señalé, viven en los pasajes respiratorios y son ya larvíparos o bien pueden ser ovovivíparos. Esto es, eliminan huevos que contienen ya larvas en su interior
Y esas larvas normalmente son expectoradas, pasan por el tubo digestivo, y este paso es bien importante. ¿Por qué? Porque las larvas eclosionan de los huevos y durante su trayecto por el intestino se van alimentando, de manera que lo que el animal expulsa son larvas que ya eclosionaron de los huevos, que van a caer al suelo, que van a terminar de alimentarse en el suelo y que van a llevar a cabo un par de mudas en el suelo, convirtiéndose en unos cuantos días en larvas 3 infectantes. Aquí la larva 3 resulta muy importante, retiene dos mudas, la de la larva 1 y la de la larva 2, y utiliza los pilóbolus para diseminarse. Tiene que ser ingerida por el animal, ¿sí? Aquí bajo todos los efectos medioambientales y los movimientos que se desarrollan durante esta estadía en el exterior. Y una vez que son ingeridos, pasan al intestino delgado, ¿sí? Y estas larvas 3 van a migrar a las estaciones linfoides, en este caso a los ganglios linfáticos mesentéricos, donde ocurre la muda larva 4, y van a migrar por linfa, integrándose al aparato circulatorio para llegar con relativa facilidad a los pulmones. Aquí en los pulmones desarrollan un quinto estadio larvario a nivel de parénquima, y después esas larvas van hacia los pasajes respiratorios para convertirse en formas adultas, más o menos 30 días después de que fueron ingeridas. Así que esta condición es un riesgo permanente. El animal continuamente consume larvas y estas larvas van a desarrollarse. Con Dictyocaulus viviparus se ha detectado posible desarrollo de hipobiosis. ¿Sí? El fenómeno aquí es, quedan como larvas 4, pueden permanecer varios meses detenidas en su desarrollo y después pueden continuar con su evolución para dar origen a organismos adultos. En el caso de Moelerius, pues básicamente el fenómeno que tenemos que diferenciar es que el animal expulsa larvas, ¿sí? Puede eliminar huevos larvados, pero esas larvas eclosionan en el tubo digestivo después de que son expectorados los huevos larvados, de tal modo que hay larvas activas que van alimentándose en el trayecto del tubo digestivo, son eliminadas como larvas 1, y estas pueden ser ingeridas, bueno, pueden desarrollarse a larvas 3 y ser ingeridas por el hospedero, o bien pasar por el cuerpo de hospederos intermediarios, en los que van a terminar su evolución hasta tercer estado larvario, y tendrán que ser ingeridas para que se desarrolle el parásito. ¿Sí? La evolución de estos parásitos es muy parecida a la de Dictyocaulus. La diferencia que se tiene que señalar en este caso es que estos gusanos se establecen en el parénquima pulmonar y no en los pasajes respiratorios. De manera que si hablamos de la patogenia, en el caso de la dictiocaulosis, este proceso se divide en 3 etapas. La primera de ellas se conoce como fase prepatente y está relacionada con la llegada de las larvas, después de migrar, al parénquima pulmonar. Ahí en el parénquima pulmonar, estos estadios larvarios dañan el tejido, lo rompen, ¿sí? Van a desencadenar en principio una reacción a cuerpo extraño, que puede transcurrir como una condición neumónica, una lesión inflamatoria local, que se asocia a cambios vasculares. Entre estos cambios vasculares podemos hablar del desarrollo de edema por aumento de permeabilidad en las paredes vasculares, pero también esto se conecta con la destrucción de tejido que genera pérdida de sangre, y estas larvas, hay que recordar, tienen una migración que es totalmente transitoria. Su objetivo no es quedarse en el parénquima pulmonar, de manera que lo abandonan, y la reacción que va a tener el organismo es sencillamente estas zonas que fueron lesionadas se reparan, ¿sí? Se va a depositar colágena, van a sustituir esta zona,
los alvéolos que se ven involucrados van a quedar colapsados, de manera que esto se convierte en lo que conocemos como una zona de hepatización, una zona que se consolida con tejido cicatrizal y después desaparece este proceso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? El tejido fue abandonado por los parásitos y sencillamente esto a lo largo de la vida puede ir afectando de forma muy gradual el desempeño del tejido pulmonar, como ocurre con muchas otras especies. De manera que una vez que termina esta migración en el tejido, las larvas abandonan estos tejidos y van a pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa se conoce como la fase patente y esta está totalmente asociada a la implantación de organismos en las vías respiratorias. Así que aquí la problemática que hay es estos organismos se alimentan a base de moco. No hay que olvidar en este caso que el moco está integrado por una gran cantidad de proteína, de mucina, y los gusanos van a interactuar con estas superficies, de manera que su objetivo es consumir moco y su presencia se convierte en un cuerpo extraño también, que genera una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria está conectada con la producción de una gran cantidad de moco. Así que la presencia de estos organismos cumple con su objetivo, hace que el hospedero produzca una gran cantidad de moco y esta condición está muy conectada con la inflamación. ¿Sí? Esta inflamación va a generar como reacción específica la formación de un exudado y este exudado se constituye en el alimento de los organismos, de modo que la zona donde se implantan los parásitos es una zona en la que empiezan a ocurrir una serie de cambios. En este caso los cambios se traducen en una modificación del epitelio, de manera que hay proliferación del epitelio y esta proliferación hace que la luz de las vías respiratorias tiendan a reducirse, desarrollándose un fenómeno llamado epitelialización. ¿Sí? Esta epitelialización, si la agregamos a la inflamación, a la presencia de los gusanos y a la presentación del exudado, genera una obstrucción muy importante en el flujo de aire en las vías respiratorias y esto se asocia con el enfisema, se asocia con la disnea, se asocia con la taquipnea y se asocia con comportamientos bastante singulares en los animales que tienen una insuficiencia para poder respirar. De manera que estos animales al respirar forzan el paso del aire y este forzamiento del flujo de aire puede estar conectado con el desarrollo de enfisema. Esto es, el aire pasa con gran fuerza, pasa con gran velocidad y esto llega a romper los alvéolos, de manera que los animales gradualmente pueden desarrollar enfisema. Así que tenemos aquí que el proceso de inflamación, la presencia de los gusanos, la producción de una gran cantidad de moco, va a generar una respuesta, digamos, de tipo compensatorio, asociada con la epitelialización, que genera una buena parte del cuadro clínico en el animal. Obviamente, este tipo de alteraciones está directamente relacionado con la cantidad de gusanos que presentan los animales, de manera que podemos encontrar animales que presentan una gran cantidad de estos parásitos en los que el cuadro va a ser una condición aguda, van a tener un grave problema de insuficiencia respiratoria que eventualmente les cuesta la vida. Pero también esto puede estar conectado con la muerte de los gusanos y la generación de problemas bastante importantes. ¿Sí? De manera que en los pequeños rumiantes la cantidad de parásitos es reducida, la reacción inflamatoria que se genera en ellos va a ser muchísimo menos potente, de modo que esto es lo que hace que sea crónico el proceso. Pero aquí no hay que olvidar, o sea, durante esta etapa vamos a encontrar la combinación con agentes bacterianos y agentes virales que pueden llegar a complicar el proceso y desencadenar el complejo respiratorio que se vuelve crónico y que finalmente puede provocar la muerte de los animales. Así que en esta ubicación los nematodos pulmonares se pueden considerar
como un factor que desencadena el proceso infeccioso por bacterias y virus, permitiendo la implantación y evolución del complejo respiratorio. La última fase de este proceso se conoce como fase postpatente, ¿sí? Y esto es una fase bastante visible en el caso de los bovinos, ¿sí? Por la falta de adaptación de los gusanos adultos. Entonces lo que tenemos que recordar en este caso es que los gusanos adultos se alimentan con moco, que viven en los pasajes respiratorios, bronquios, bronquiolos, tráquea, y que son, que están poco adaptados de tal manera que sus componentes sí generan una reacción inmune bastante importante, y esto se conecta con la posibilidad de la producción de anticuerpos que sean de tipo figador de complemento, como la IgG o el pentámero de IgM, y también con la posibilidad del desarrollo de IgEs. Entonces, en el caso de las IgEs son especialmente importantes porque estas son citofílicas y tienden a fijarse a las células cebadas y a los basófilos. ¿Qué va a pasar? Pues su interacción con las células cebadas y los basófilos hace que se degranulen este tipo de células, ¿sí? Que produzcan aminas vasoactivas como la histamina, la serotonina y el leucotrieno 2, que hay que recordar, estos productos son proinflamatorios, ¿sí? Y siendo proinflamatorios pueden estar conectados con la producción de exudado, esto es, con la llegada de líquido que se integra con células. Y esta integración tiene que ver con el tipo de exudado que evoluciona, que puede estar combinado con bacterias y con virus, y que se asocia también con efectos sobre la musculatura lisa. En este caso, la histamina y la serotonina, y sobre todo el leucotrieno 2, tienen un efecto de contracción en la musculatura lisa bastante violento, que es el que tiene un efecto dual. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera puede estar asociado con la expulsión de los gusanos, pero también si hablamos de los anticuerpos fijadores de complemento, hay que recordar que el complemento, cuando se termina de activar, genera la formación de poros en la superficie de los organismos, y esto puede acabar destruyéndolos, de modo que el efecto de inflamación y sobre la musculatura lisa se complementa con la acción de los anticuerpos, que finalmente pueden destruir la cutícula de los gusanos, matarlos y permitir su expulsión. Esto es lo que permitiría un proceso de autocuración de los animales, pero con un costo importante asociado a la inflamación y a la obstrucción de los pasajes respiratorios. Como lo señalé, en el caso de Dictyocaulus viviparus, los parásitos son capaces de desarrollar procesos hipobióticos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando se desarrollan larvas hipobióticas? Estas quedan estacionadas en el parénquima pulmonar y generan una respuesta inflamatoria bastante intensa, que inhabilita también porciones del parénquima pulmonar. En el caso de Muellerius, en principio el proceso podría ser muy parecido. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, este tipo de parásitos se asientan en el parénquima pulmonar, pero tienen que llegar por vía sanguínea directamente a parénquima, van a generar lesiones que desencadenan procesos inflamatorios, pero en este caso esas larvas 4, esas larvas 5 y estas formas adultas quedan retenidas en el parénquima, y la reacción del organismo es a tratar de encapsularlas para formar nodulaciones, ¿sí? Entonces aquí hay que recordar, el nódulo se va a caracterizar porque es una reacción inflamatoria crónica, y esta reacción inflamatoria crónica tiene la característica de presentar un punto de salida con el que los gusanos están interactuando con el resto de los pasajes respiratorios o del tejido respiratorio, de manera que esa nodulación tiene su vía de salida, y a través de esta vía de salida es que los gusanos liberan continuamente huevos larvados, y estos huevos larvados pasan a los pasajes respiratorios para ser expulsados. De modo que tienden a formarse regularmente conglomerados en estas nodulaciones, lo cual permite que las nodulaciones alcancen hasta varios centímetros de diámetro.
Esto, considerando que las nodulaciones se establecen en los bordes o en la orilla de los lóbulos respiratorios, no tiene un efecto de gran importancia si consideramos que el tejido pulmonar no se usa al 100%, salvo si se requiere de hacer algún esfuerzo físico. De modo que en términos generales los animales no presentan manifestaciones que sean de gran importancia, a menos que haya una gran cantidad de nódulos acumulados en el parénquima pulmonar, ¿sí? Así que en el caso de estos granulomas, eventualmente los gusanos llegan a morir en su interior y quedan atrapados en ese tejido, reduciendo la capacidad respiratoria de los animales. Así que el cuadro clínico está conectado con la producción de exudado, con el bloqueo de las vías respiratorias, con la eliminación de exudado continuamente por estas vías respiratorias, de modo que el animal desarrolla disnea, el animal desarrolla taquipnea. De hecho tiene una forma de respiración que involucra sobre todo la cavidad abdominal y adoptan posiciones muy específicas extendiendo el cuello para poder respirar estos animales. Así que es característico aquí que el animal esté exudando continuamente, liberando exudado por las vías respiratorias, y este tipo de interacción entre los parásitos y las vías respiratorias normalmente provocan una merma importante en su condición corporal, que puede ser complementada con los efectos de la verminosis gastroentérica. Las lesiones que se observan son esencialmente de tipo inflamatorio. En los pasajes respiratorios los vamos a encontrar ocupados por los gusanos. Vamos a encontrar una gran densidad de exudado presente en las vías respiratorias y esto afecta al tejido. ¿Sí? Esto era un video que obviamente no va a funcionar en este caso. Aquí se puede ver un par de Dictyocaulus, ¿sí?, que se encuentran en los pasajes respiratorios. ¿Sí? Esto es material de necropsia. ¿Sí? Podemos ver lesiones congestivas en las vías respiratorias asociadas a la llegada e implantación de estadios larvarios. Y aquí vemos en el caso de Dictyocaulus un estadio larvario que en un proceso de reinfección está atrapado por la respuesta inflamatoria, y esto va a afectar el desempeño de las vías respiratorias. ¿Sí? Podemos encontrar una gran cantidad de células inflamatorias, lo cual se asocia con el desarrollo de la neumonía. Aquí podemos ver la proliferación de células epiteliales en un pasaje respiratorio. ¿Sí? Y esto pues es algo de lo que acabo de explicar. La reacción inflamatoria a la presencia de los parásitos, que se asocia a un mecanismo de rechazo. ¿Sí? Aquí se puede ver entonces la presencia de una gran cantidad de células que forman parte del exudado en los pasajes respiratorios, y en este caso un corte de un gusano, ¿sí?, que está viviendo prácticamente en su alimento. ¿Sí? Esto ya lo comentamos, está conectado con el proceso inflamatorio y la extravasación de líquido asociado con este proceso de inflamación. En esta fotografía se puede ver las lesiones asociadas a Muellerius, ¿sí?, que pueden abarcar zonas bastante importantes del tejido pulmonar, pero que en términos generales los animales muestran un cierto nivel de adaptación que los hace que resistan esta condición. De manera que en la mayor parte de los casos el diagnóstico de estas verminosis pulmonares se asocian con las manifestaciones clínicas respiratorias, la exudación, la disnea, la taquipnea y la pérdida de condición corporal, que pueden ser verificadas a nivel de laboratorio. Así que, ¿qué es lo recomendable en el caso del laboratorio? Practicar la prueba de Berman en muestras que se colectan, que no se refrigeran y que permiten aislar larvas de Dictyocaulus. Entonces aquí no hay que olvidar, en muestras recién obtenidas solamente podríamos obtener o aislar con la prueba de Berman 3 géneros de nemátodo. Uno sería Strongyloides, o sea que logra eliminar larvas 1
que ya lo vimos en el caso de nematodos gastroentéricos, y los otros dos son los nematodos del género Dictyocaulus y los nematodos del género Muellerius. ¿Sí? Entonces, en Dictyocaulus, una característica que resulta importante y que se ve en esta fotografía es que estos estadios larvarios tienen dimensiones, digamos, entre 300, 400 o 500 micras, pero se caracterizan por presentar una gran cantidad de gránulos en su interior y por tener una terminación achatada. ¿Sí? En el caso de los nematodos gastroentéricos, esta terminación generalmente es muy puntiaguda y muy larga. ¿Sí? De hecho, esta es una larva que ya tiene una muda retenida, ya podría corresponder con una larva 2. ¿Sí? Y esta específicamente es de Dictyocaulus. Es característico en el caso de Dictyocaulus filaria la presencia de esta protuberancia que se llama botón protoplasmático, que es característico de la especie, pero que no hay que olvidar. Dictyocaulus filaria es específico de ovinos y caprinos, y Dictyocaulus viviparus, que sería el caso, corresponde a un parásito específico de bovinos. La foto que nos queda corresponde a un estadio larvario número 1 de Muellerius. ¿Qué hay en este caso? Pues son larvas cortas, miden 200-300 micras, y es característica esta terminación, ¿sí? Esta terminación curvada y la presencia de esta protuberancia que da el aspecto de un aguijón, que es característica de Muellerius. Aquí también es interesante, normalmente las larvas de los pulmonares, de Dictyocaulus específicamente, son muy activas cuando interactúan con la luz. ¿Por qué? Porque la luz para ellas significa la muerte, la desecación. Mientras que las larvas de Muellerius son larvas que tienen movimientos muy perezosos y que apenas se percibe esta cuestión. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues probablemente en el caso de Muellerius no hay demasiada preocupación por dispersarse porque generalmente utilizan hospederos intermediarios, mientras que Dictyocaulus tiene que migrar, tiene que emplazarse en las plantas para poder ingresar al cuerpo de sus hospederos regulares. ¿Sí? Así que en un tercer caso el animal muere, vamos a buscar los gusanos en los pasajes respiratorios y son muy notorios. ¿Por qué? Porque son blancos, porque vamos a encontrarlos inmersos en material exudativo, pero su aspecto es bastante singular. En el caso de Muellerius, pues prácticamente serán hallazgos a la necropsia, porque regularmente esto no es causa de mortalidad. Los animales se adaptan más o menos bien a esta condición y esta solo resulta un problema cuando los animales deben de hacer un esfuerzo físico extra, ya que limita su proceso de respiración. Ya en la parte de prevención, pues tenemos que considerar que el problema de los nematodos pulmonares guarda características epidemiológicas muy similares a las que presentan los nematodos gastroentéricos, por lo que las medidas que se aplican van a ser muy parecidas a las de la verminosis gastroentérica, así que tenemos que determinar la carga de animales por superficie de área de pastoreo para reducir la contaminación. Habrá que considerar la rotación de las praderas, cosa que resulta bastante complicado en determinado tipo de ganadería. La estratificación de la población, que nuevamente por características de los ganaderos va a resultar bastante difícil, de modo que la situación regularmente es aterrizada aplicando tratamientos estratégicos y tácticos. No hay que olvidar, los tratamientos estratégicos se aplican a toda la población. ¿Sí? O sea, esto es indistinto y se considera como una condición de estación favorable que amerita la necesidad de aplicar este tipo de tratamientos. Y los tratamientos tácticos se aplican en animales, o sea, no se aplican a toda la población, y se aplican a animales que la ameritan este tratamiento por presentar las manifestaciones muy notorias. ¿Sí? Nuevamente en este caso se recomienda rotar los antiparasitarios que se emplean para poder tener un control adecuado. Entonces aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque los productos que se emplean contra los nematodos pulmonares también funcionan contra los nematodos gastroentéricos. Por esta razón hay que considerar que tenemos que dar una visión integral del problema para priorizar en este caso qué es lo que necesitamos atacar
y atacarlo de forma integrada. Originalmente se hizo una vacuna contra Dictyocaulus filaria básicamente. Esta vacuna no funcionó porque, por un lado, tenía una vida de anaquel bastante corta, y dos, porque producía, bueno, o sea, sí producía una protección, pero los gusanos sí se desarrollaban y desarrollaban también fases infectantes. ¿Cuál era la situación de esta vacuna? Pues durante una época muy específica se intentó generar una esterilización de agentes infecciosos aplicando radiaciones ionizantes. En este caso se irradiaban larvas y lo que se pretendía era dar origen a organismos estériles para poder provocar una infección, pero no provocar contaminación. Entonces aquí uno de los aspectos es los gusanos finalmente sí pudieron reproducirse. Como lo señalé, tenemos tres familias muy específicas que funcionan. En este caso estarían los imidazothiazólicos, que son bastante efectivos, que incluyen al levamisol y al tetramizol. Están los benzimidazólicos, en este caso encabezados por el albendazol, por el fenbendazol y por el oxfendazol. En este caso el ferbantel podría tener alguna utilidad. Y tenemos también a las dactonas macrocíclicas en todas sus variantes, encabezadas por la ivermectina, que es la que más se utiliza. ¿Sí? Bien, pues aquí podríamos comentar de forma muy breve lo que ocurre con otro nematodo pulmonar, que es el Mammomonogamus laryngeus, que es un nematodo que pues se ve con muy poca frecuencia, y esto es por razones hasta de tipo comercial. ¿Sí? Estos viven en la laringe. Tenemos dos especies, el laryngeus que vive en los bovinos y el nasícola que vive en los caprinos. Es singular este gusano porque tiene la forma de una Y. Aquí vemos en el esquema el organismo grande corresponde a una hembra y el organismo pequeño corresponde con el macho. ¿Sí? Así que están en la laringe. Son organismos hematófagos, se supone que existen en México, ¿sí? Y causan una infestación crónica asociada a pérdida de sangre en los animales. Afectan integralmente a los animales. Se sabe muy poquito acerca de la cuestión de las formas infectantes, pero se considera que los animales adquieren el problema consumiendo forraje, de modo que sería un problema en sistemas extensivos. Originalmente se consideraba como relativamente frecuente, pero el empleo de productos antiparasitarios contra nematodos gastroentéricos normalmente tiene un espectro que cubre a los Mammomonogamus, así que causan un proceso inflamatorio, pero tal vez lo más importante aquí es la pérdida de sangre. ¿Sí? Así que este es el aspecto de los gusanos. Como les decía, tienen un ciclo que se parece de algún modo al de Dictyocaulus, pero los gusanos se asientan básicamente en la laringe. Así que la cuestión con este tipo de parásitos coincide en algunos aspectos con el de Dictyocaulus, salvo que los gusanos se asientan en la laringe y son organismos que se alimentan con sangre y que generan algún tipo de respuesta inflamatoria, de modo que no es muy visible no son muy visibles las manifestaciones, y generalmente son eliminados utilizando productos como los empleados para nematodos gastroentéricos y nemátodos del tipo de Dictyocaulus.